Hola chicos, buenas noches. Hola, Buenas profe. noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo Bien. bien? Ya, los veo mejor para el examen. He estado recibiendo un par de consultas ahí por mail. Bastante bien, ¿no? Están estudiando, es lo bueno, ¿o no? Están dando bolilla a esta materia, me imagino. Ahora que ya estamos más cerca del parcial. Bueno, vamos a arrancar entonces la clase de hoy, ¿sí? Profe, el Eh, parcial es a las 8, ¿verdad? sí, en el mismo horario de clases. Lo que sí, vamos a pedirles que se conecten un poco antes. Mañana igual tienen clase de consulta y el profesor les va a hablar un poquito del examen y todo. Pero les vamos a pedir que se conecten antes, ¿sí? Seguramente 20 minutos antes, media hora antes quizás, para tomar la asistencia, para controlar eso a medida que van entrando al Meet. El examen también va a ser por Meet, no por Zoom, o sea que voy a colgar el enlace de la reunión seguramente el jueves ese tempranito, por la mañana o al mediodía ya va a estar colgado también ahí en el campus para que ustedes puedan acceder desde ahí, ¿sí? Y obviamente saben que para rendir, bueno, tienen que tener el DNI en mano y nosotros les vamos llamando para controlar la asistencia antes de arrancar el examen, ¿sí? De todos modos, el profesor les va a dar todas las explicaciones con respecto al examen, pero es muy importante que tengan un dispositivo, una cámara, para que nosotros podamos verlo mientras están rindiendo. eh, y bueno, y hacen el examen. Protocolo, bueno, como les digo, mañana el profesor van a tener clase de consulta con él y él les va a explicar absolutamente todo, pero algo ya dijo el otro día, el examen lo vamos a colgar, ¿sí? En el campus. Yo les voy, se va a habilitar justamente al horario para que ustedes puedan ingresar, descargar, resolver y después subirlo como PDF. Ya vamos a ver si lo suben al campus o si lo envían por mail. Eso ya le vamos a confirmar también. ¿Bien? Pero bueno, el examen, el profesor ya lo dijo el otro día, van a tener un ejercicio práctico y una pregunta teórica. Chequen porque está ya todo subido en el campus, están subidos los ejercicios, todos con las soluciones. Habían habido un par de errorcitos, pero bueno, ya están modificadas las soluciones también para los que preguntaron por ahí por el campus. Y el material teórico también ya está subido completo, así que chequen porque, bueno, van ambas cosas. ¿Sí? A ver, ¿hay alguna otra consultita? ¿Duda? Antes que arranquemos. ¿Cómo van? Cuéntenme, ¿cómo se ven? ¿Bien, mal? ¿Más o menos? Claro, Profe, profe. Sí, ¿podría haber chance de que usted arme el esqueleto que nos pide el profesor que lo hagamos a mano y usted lo sube en un Excel y podemos imprimir eso? ¿Quiere que lo hagamos nosotros? pasa, que no te va a servir mucho eso, Juan, porque varía un montón del enunciado. O sea, yo te puedo subir un esqueleto donde te ponga todas las deducciones generales, todas las deducciones personales, pero en realidad casi nunca te tomamos todas. Entonces, No, en no, realidad, yo lo que voy es el cuadro que usted hace en Excel vacío, para que no lo hagamos a mano eso. está en las soluciones que yo les paso, ¿eh? Lo tienen, solo que está en PDF. Ustedes pueden usarlo a ese, convertirlo a Excel o hacerlo en Excel para tenerlo ustedes. Así de paso Tiene razón, practican, Juan. Lo tienen ahí en las soluciones que les subo. Así que copia uno de esos en un Excel. Así tengas. Profe, Sí, em, hoy, ¿qué ejercicio vamos a hacer? O no sé, porque... hoy vamos a terminar el caso 7 que había quedado a la mitad el otro día. Nos faltaba toda la parte de las deducciones. ¿Sí?
Y de ahí, yo en base a las consultas que he estado recibiendo en estos días, había preparado un par de puntos como para que tengamos en cuenta, porque he visto que ha sido donde más dudas han tenido, donde más errores han tenido, y obviamente que si nos queda tiempo aprovechamos para las consultas que tengan ustedes. Saben que hoy y mañana también va a ser clase de consulta, así que bueno, pueden aprovechar mi amigo, al profesor, para las dudas que tengan. ¿Bien? Bueno, Bueno. ya entonces cuando termine, al final de la clase, le hago una consulta que me quedó a mí. Perfecto, perfecto, Laureano. Sí, sí, aprovechamos. No nos quedaba mucho, así que mi idea es aprovechar ahora un rato de la clase, terminamos el caso práctico y de ahí ya aprovechamos para ver todas las dudas que tengan ustedes. Yo no tengo drama, me quedo el tiempo que sea necesario para que saquemos dudas. ¿Está? Bueno, voy a poner entonces a compartir la pantalla. ¿Está? Bien. ¿Se ve bien, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, para repasar un poquito, que habíamos visto la clase pasada, pregunto, ¿han terminado ustedes el caso? ¿Lo han intentado hacer solito, el caso 7? Sí, profe. Muy Sí. bien. Muy bien, entonces, mejor porque vamos a ir un poco más rápido. ¿Hasta dónde habíamos llegado la clase pasada? La clase pasada nos habíamos tomado todo el tiempo para analizar concretamente, punto por punto, cuáles eran las ganancias y las deducciones que me daba el caso. Eso les había dicho el otro día que es fundamental hacer en los ejercicios, ir despacito e ir anotando al costadito para qué me sirve ese dato. ¿Sí? Es muy importante porque después, si no lo haces, como es tanto el contenido, por lo general es una carilla de enunciado, se te pasan cosas que no las tenés en cuenta a la hora de liquidar y obviamente que te va a salir mal la liquidación, ¿sí? Si te salteas pasos. Entonces, bueno, habíamos llegado a esto, habíamos calculado cuánto era la ganancia grabada de cada una de las 4 categorías. Este sujeto tenía ganancias en las 4 categorías, ¿sí? Y habíamos llegado hasta ahí. ¿Qué sigue ahora? ¿Sí? Habíamos visto, también con el profesor lo han visto en teoría, de que hay algunas deducciones especiales que corresponden y que son concretamente de cada una de las categorías. ¿Sí? Ustedes me van a decir, pero profesora, eso no lo hemos visto, no la sabemos. Nosotros, cuando queramos que ustedes deduzcan una deducción especial correspondiente a una categoría determinada de ganancia, lo vamos a poner en el enunciado, ¿sí? Como estaba puesto aquí y como estaba puesto en los otros casos adicionales en el 8 y en el 9, me parece, si no me equivoco, que nosotros aclaramos entre paréntesis, este concepto es deducible en el impuesto a las ganancias. ¿Está? Profe, Entonces, sí. ahí tengo una duda. Las deducciones nosotros sabemos que es de cada categoría porque el enunciado nos habla de una ganancia y determinamos las categorías por esa ganancia. Exacto, por eso, Micaela, exactamente es lo que te estoy diciendo. Cuando nosotros Bueno. queramos que vos deduzcas, o sea, que consideres una deducción de una determinada categoría, te lo va a decir el enunciado. ¿Está? Justamente este era el caso, miren, vamos a volver, por si no se acuerdan, acá estábamos en el punto 2, que era un inmueble que había heredado del hermano y que se lo prestaba gratuitamente al sobrino. Esta es una renta presunta que nosotros la consideramos, incluso una de las excepciones en la teoría de la fuente, y la pusimos como ganancia grabada de la primera categoría. En ese mismo punto, y esto también va a pasar en el parcial, si es que llega a aparecer, ¿sí? Nosotros te aclaramos que por ese inmueble se paga un impuesto inmobiliario anual deducible como gasto en el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y además se pagan 12 cuotas de 800, bueno, que equivale a 12 cuotas de 800 pesos, perdón, y me comí este de acá arriba, también se paga una amortización anual del inmueble de 8.000 pesos que también es deducible en el impuesto a las ganancias. O sea, ¿por qué te resalto esto? Porque en este caso, fíjate que es clarísimo que esta deducción se computa junto con la ganancia, es decir, es una deducción que corresponde a la ganancia presunta, ¿sí? Que es la locación de ese inmueble. ¿Está? Entonces, esa deducción, fíjate que va a ser justamente la deducción especial de primera categoría que nosotros vamos a considerar aquí en este cuadro.
¿Está claro? En los otros casos adicionales tienen también otros 2 casitos más en donde hay deducciones especiales, creo que si no me equivoco de la cuarta y de la segunda, si no me equivoco. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Sí? Así como en la ganancia yo me fijo cuál es el criterio de imputación, en los gastos siguen el mismo criterio que su ganancia. Entonces, estamos en ganancias de la primera categoría, ¿sí? Que era la locación del inmueble. Criterio de imputación es el devengado o percibido. Devengado. Devengado primero. Muy bien. Y ahí el enunciado me decía que habían 2 gastos. Por un lado, la amortización del inmueble y por otro lado, el impuesto inmobiliario. Vamos con la amortización. Y acá me imagino que todos han tenido ya contabilidad en el primer año y saben que la amortización, ¿sí? Es un gasto que se devenga mes a mes y que se hace un ajuste anual a fin de año. Entonces, la amortización anual siempre está devengada. Por lo tanto, como ahí me está diciendo que la amortización es de 8.000 pesos, yo considero que esos 8.000 pesos están devengados y los puedo deducir en su totalidad. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa con el impuesto inmobiliario? El enunciado me decía que el impuesto inmobiliario anual era de 9.600 pesos y que se pagaban, a ver, ya les digo exactamente cómo decía, se pagaban 12 cuotas de 800 pesos. Y además me aclaraba que los meses de octubre, noviembre y diciembre todavía no se habían pagado. Sin embargo, como yo estoy en la primera categoría y lo que me importa es el devengado y no el percibido, no me interesa que yo todavía adeude 3 cuotas del 2021 porque el impuesto inmobiliario ya está devengado íntegramente. Entonces, por eso me tomo los 9.600. ¿Está claro? Eso lo quería aclarar. Bien, porque si hubiera sido otra la categoría de ganancias, por ejemplo la segunda, me tenía que fijar en lo que esté percibido, no devengado. Sí, ¿quién me pregunta? Rocío, profesora, ahí cuando si tenemos ganancias de la segunda o de la cuarta, el tema de la amortización, ¿también lo tomamos completo? La amortización siempre va devengada. Y de todas maneras, amortización no podés tener en la segunda ni en la cuarta, porque lo que se amortizan son los inmuebles. Y siempre en la primera. Pero ponerle que yo tenga mi computadora que trabajo para mi profesión liberal. Ah, bien, tenés razón. Sí, tenés razón. En ese caso, fíjate, como es la cuarta, me fijaría en lo percibido. Pero la amortización, ¿sí? Es un concepto contable que no es que se paga. Entonces siempre la amortización tómala en su totalidad. Bien, ¿Ah? gracias. No, de nada. En la amortización no hay salida de dinero, no hay erogación. Siempre va por devengado. ¿Bien? Bueno. Entonces queda claro, chicos, el siguiente paso, fíjense, es calcular la ganancia neta, que va a salir por diferencia entre las ganancias de cada una de las categorías y sus deducciones especiales. Acá solamente tengo, fíjense, deducción en la primera. Entonces los 120.000 menos los 8.000 menos los 9.600, tengo una ganancia neta de la primera de 102.400. De la segunda se mantiene 64.000, de la tercera en 319.500 y de la cuarta en 2.210.000. Sumo las 4 categorías de ganancias y me da un total de 2.695.900. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Muy bien. Bueno, ¿qué sigue? Ahora, ¿qué sigue? Según el esquema de liquidación que hemos estudiado, que hemos practicado conmigo. Las deducciones generales. Muy bien. Vamos a las deducciones generales. Y ahí te tenés que acordar, ¿sí? Conceptualmente, cuáles eran las deducciones generales y fijarte dentro del ejercicio cuáles son las deducciones generales que aparecen. En este caso, ¿sí? Fíjense que en el punto número 1, vamos a volver para atrás, en el punto número 1 del ejercicio, nos decía que este señor era un empleado en relación de dependencia y nos daba un resumen de los ingresos que había percibido en el 2021. Sus sueldos brutos, el SAC que había cobrado y además tenía ahí el concepto que se le había retenido, que su empleador le había retenido el concepto de jubilación y de obra social. Y si ustedes se acuerdan, ¿sí? Los aportes
que hace el empleado en concepto de jubilación y de obra social son dos conceptos que se consideran deducciones generales. Y ahora va la siguiente pregunta. ¿Estas deducciones tenían algún tipo de tope? No, no tienen tope. Muy bien. Con seguridad, así me responden. Muy bien. Estas deducciones no tienen tope. Entonces, fíjense que las deducimos íntegramente. Fíjense, el aporte para jubilación vamos a restar los 243.100 y el aporte a la obra social vamos a restar los 66.300, ¿sí? Que ya nos retuvo nuestro empleador. ¿Bien? ¿Dudas de esto? Chicos. No, profe. No, profe. Muy bien. Ahora, en el punto número 7, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos leído, nos hemos reído toda la clase pasada? Porque me decían eso está puesto para que nos claven. Nos decía que pagamos durante el año 2021 58.000 pesos de cuotas de un préstamo hipotecario que pedimos para la construcción de un departamento, pero que se destinará a ser alquilado, ¿sí? Una vez que lo habilitemos. Entonces, y me daba los datos de cuánto se pagaba en concepto de capital y cuánto en concepto de intereses. Si vos estás medio desatento, ¿qué pasa en el parcial? Seguramente vas a decir, estos son los intereses hipotecarios, deducción general, voy y lo deduzco. ¿Qué dijimos la clase pasada? Estos intereses, ¿se pueden deducir? No, porque no están destinadas a casa habitación. Muy bien, Gastón. Fíjate que en este caso nosotros lo vamos a usar como un inmueble de renta, es una inversión, ¿sí? Entonces, no se puede considerar como una deducción general, no me puedo tomar esos intereses porque no corresponden a un inmueble, ¿sí? Que se destine a casa habitación. Bien, punto número 8, honorarios médicos. Vamos a volver sobre el enunciado. Fíjense que le habíamos pagado gastos médicos por el tratamiento de la esposa, y el importe había sido de 50.000, pero no pudo obtener factura por dichos honorarios médicos. ¿Se acuerdan que esta era una de las deducciones que qué característica tenía? Que sí Era o una sí tenía que deducción estar facturado. Muy bien, Ah, eso es perdón. fundamental. Debería estar facturado. ¿Y qué más? Se ¿Cómo calcula la calculamos? sobre el subtotal de la ganancia neta. Exacto, Nicolás. Entonces, si hubiera estado facturado, fíjense, ¿sí? Yo acá ponía, de todas maneras, honorarios médicos, cálculo pendiente, porque yo necesito calcular el subtotal de la ganancia neta para después aplicar el IVA. Bien, de todos modos ya vamos a ver al final que ni lo tenemos en cuenta porque no hay comprobantes, pero bueno, si hubieran habido, lo dejábamos así. Bien, y el punto número 9, el tema de la empleada doméstica. ¿Se acuerdan que también teníamos una empleada que es empleada desde el 1 de junio del 2021, a la cual se le abonó por los meses de junio a diciembre 20.000 pesos mensuales en concepto de retribución por su tarea? Aparte, las contribuciones patronales a la AFIP ascendieron a 1.500 pesos por cada mes. Tanto la retribución por el servicio prestado como las contribuciones se pagaron puntualmente en el 2021. Bien. Va la primera pregunta. ¿Para qué me hace la aclaración de que todo esto, es decir, el sueldo y las contribuciones, se pagaron en el 2021? ¿Eso es importante o no? Sí, porque solo se deduce lo pagado. Excelente, Rocío. Recordemos que siempre en el tema de deducciones generales se deduce lo que está pagado. Esa es la regla de oro en el tema de deducciones generales. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que puedo deducir? Lo que le pago como de sueldo a la empleada, las contribuciones, ambas cosas. ¿Qué se deduce? Ambas cosas. Ambas cosas. Muy bien. Entonces yo pago 20.000 mensuales más 1.500 de contribución, entonces al mes estoy pagando por mi empleada 21.500 pesos. Ahora, de junio a diciembre, ¿cuántos meses he pagado? ¿Cuántos meses hay de junio a diciembre? 7. Muy bien, 7 meses por 21.500 pesos, fíjense si ustedes hacen el cálculo, entonces van a ver que ese importe da 150.500 pesos.
Como yo sé que esta es una deducción general que tiene un tope, y el tope era el mínimo no imponible, que es de 167.000 y pico de pesos, fíjense que esta deducción no está superando el tope, con lo cual la puedo deducir íntegramente. ¿Está? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Entonces ahora lo que seguía era el subtotal de las ganancias netas de las 4 categorías, que son los 2.695.900, le restás las deducciones generales y llegamos al subtotal de ganancias netas, 2.236.000. Profe, para el parcial podemos tener estos cuadros hechos, digamos. Sí, Bien. sí podés tenerlos. Eso es lo que me estaba preguntando Juan al principio. Y yo les recomiendo que más o menos lo tengan semi-hecho, puede ser en un Excel, está bueno para que no pierdan tanto tiempo en armarlo y ustedes lo completen, pero hay cosas que ustedes no van a saber hasta que no llegue el parcial. No van a saber, por ejemplo, qué deducciones generales tienen, no van a saber qué deducciones personales tienen, no van a saber qué ganancias tienen, entonces más o menos dejan a ojo el espacio para que ustedes vayan completando. ¿Sí? Pues nada. Bueno, por último, tema honorarios médicos, ya dijimos que como en este caso no habían comprobantes, ni me voy a gastar en calcular si supera o no supera el límite, ¿sí? Por lo tanto, el subtotal de las ganancias netas es de 2.236.000. Bien, ¿qué sigue ahora? Que seguiría abajo, pero como no me entra en la diapositiva, lo puse en la siguiente. Después de las generales. Calcular las pendientes. Bien. Los pendientes, pero acá dijimos que no habían pendientes, ¿sí? O sea, el único que había eran los honorarios médicos y como no tenían comprobantes, directamente paso. Vamos ahora a las deducciones personales. ¿Qué es lo que tiene de deducciones personales este señor? Vamos a volver a leer, ¿sí? Acá en el ejercicio, me dice que tiene a su cargo, a su esposa, que es ama de casa y que no tiene ingresos, y tiene un solo hijo que nació el 10/8/2021. ¿Bien? Vamos a avanzar entonces a completar tema de deducciones personales. Empecemos. Mínimo no imponible. ¿Sí? Sabemos que esta es la primera deducción personal y que siempre se computa y es un valor dado. Te diría que es la más fácil. ¿Cuál era el requisito que sí o sí tenía que cumplir el sujeto para poder computarse el mínimo no imponible? Es una persona humana y que tenga residencia en Argentina. Ser residente argentino, perfecto. ¿Y cómo sé cuando alguien es residente en Argentina? Cuando estuvo 6 meses en el año, ¿verdad? Residiendo en el Muy bien, país. Gastón. Muy bien, Gastón. Cuando residió en la República Argentina 6 meses o más del periodo fiscal que estoy liquidando. ¿Bien? Entonces, en este caso, este señor que es residente argentino cumple con la condición, me puedo computar el mínimo no imponible. Bien, tema cargas de familia. Me dice que tiene a su cargo a su esposa, que no tiene ingresos porque es ama de casa, con lo cual puedo computarme la deducción por cónyuge, que era este valor, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden tener a mano las deducciones, los montos de las deducciones tanto generales como personales, ¿sí? Para poder hacer el parcial. Entonces, el valor era de 156.320,63, lo tienen ahí en la guía. Por otro lado, tienen un hijo. En caso de que el cónyuge cobre la mitad de un salario mínimo, por ejemplo, que trabaje 4 horas, por así decirlo, ¿se deduce todo? Se deduce todo, exacto. La condición es que sus ingresos no superen el mínimo no imponible. En ese ejemplo que vos me estás dando, si no lo supera el mínimo no imponible, se puede deducir la totalidad, ¿sí? de la deducción por cónyuge. ¿Está? Gracias. No se prorratea. Bien, bien, buena la pregunta. Bien, vamos ahora al hijo. Resulta que este hijo, como decía el enunciado, nació el 10 de agosto del 2021. Y esto también le ha dado duda un montón. De hecho, es algo que vamos a repasar enseguida. Fíjense que en este caso, si nació en agosto, ¿sí? Agosto se va a considerar mes de alta, ¿sí? Entonces, este hijo estuvo durante el periodo fiscal 2021, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
5 meses fue carga de familia. ¿Está? Entonces, vamos a proporcionar el valor por hijo, que se acuerdan que la deducción personal por hijo era de 78.800 aproximadamente, ¿sí? La divido en 12, la multiplico por 5 y me da la deducción proporcional a 5 meses, que son los 32.847,12. ¿Está claro? Profe, en ese caso, aunque haya nacido el 27 de agosto, ¿se computa agosto? Perfecto, buena pregunta, Micaela. Nosotros acá consideramos meses completos. Así haya nacido el 31 de agosto a las 11:58 de la noche, se computa el mes de agosto. ¿Está? Acá consideramos Lo mismo, profe. meses completos. ¿Cómo? Profe, ¿lo mismo aplica cuando dejan de ser menores de edad? Exacto. Cuando Lo cumplen los mismo 18, aplica. digamos. Lo mismo Ah, aplica. bien. Exacto. Ya Profe. vamos a verlo ahora enseguidita. He preparado ejemplos para que practiquemos con eso. Sí, Pero acá el hijo nació en agosto, o sea que son sí. 5 meses. ¿Y Ujú. sigue siendo residente en el país? ¿No tiene que estar Bueno. 6 meses? Buena pregunta. Pasa que antes no existía directamente el hijo. Entonces acá no nos vamos a poner estrictos con el tema de la residencia, porque nunca podría haber cumplido ese requisito porque él no existía antes. ¿Se entiende? Lo mismo se va a considerar carga de familia. Pero eso solo pasa cuando nace y muere. Exacto. Ya vamos a ver Bien, que cuando viaja es diferente. bien, bien. ¿Sé a dónde vas, Rocío? Buena tu Sobre eso tengo pregunta. una duda, profesora, sobre qué pasa si está, por ejemplo, 7 meses en el país y 5 meses afuera. ¿Se prorratea? Bueno, se me están adelantando, así que voy a responder ahora nomás. ¿Qué pasa cuando los hijos viajan? ¿Sí? El razonamiento es diferente a cuando un hijo nace o, por ejemplo, cumple la mayoría de edad, ¿sí? En donde nosotros proporcionamos. Cuando el hijo viaja, ¿deja o no deja de ser residente? Mira el ejemplo que te voy a dar. Hagamos de cuenta, ¿sí? Que, por ejemplo, este hijo tiene un hijo menor de edad que estuvo en el país hasta el mes de agosto. ¿Está? Y después se fue a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo, que ustedes tenían un caso ahí práctico así. En ese caso, ¿cuántos meses estuvo en el país? 8. Él estuvo 8. hasta el 20 de agosto. 8 meses. ¿Cuántos 8. meses estuvo? 8 meses. Muy bien. Y aquí viene otro concepto importante, ¿sí? Que te quiero contar. Es que aquí consideramos, también se cuenta el mes de baja, ¿se entiende? Por más que agosto sea el mes en el que se va, lo mismo se considera que agosto es como si hubiera estado completo en Argentina. ¿Está? Entonces se va el 20 de agosto, agosto lo tomamos, él estuvo en Argentina 8 meses. ¿Hasta ahí me siguieron el razonamiento? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y cuál es la condición para deducir un hijo? Por ahí me estaban diciendo que sea residente, o cualquier carga de familia, que sea residente. Si él estuvo 8 meses en Argentina, por más que después los 4 meses siguientes esté en Estados Unidos, ¿es residente argentino? Sí, Sí, porque Según estuvo eso más de sí. 6 meses. Perfecto. Y como es residente argentino, se va a computar la deducción por hijo en su totalidad, no se proporciona. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué, profesora, si ya se ha ido a Estados Unidos? Está bien, pero el hijo sigue viviendo en Estados Unidos, sigue siendo menor de edad y el padre le sigue pasando dinero. Por más que esté en Estados Unidos, sigue siendo una carga de familia. ¿Está claro? Entonces ustedes van a ver en los ejercicios que cuando el hijo viaja, si es que estuvo más de 6 meses en Argentina y no perdió su condición de residente, la deducción por hijo se computa completa. Y ese es el razonamiento del por qué. ¿Está claro? Sí, En profe. el caso Sí, de que profe. estuvo menos de ¿Sería 6 meses, distinto cuando cumple 18 años? Exacto, Juan. Ahí eso ya es otra cosa, eso ya es otro cantar. ¿Qué pasa si en el mismo ejemplo, el 20 de agosto el hijo cumple 18 años? En ese caso, desde el momento en el que cumple, el hijo deja de ser carga de familia porque deja de cumplir con la condición de tener menos de 18 años. Entonces, en ese caso, fíjate que sí voy a proporcionar la deducción por hijo,
y voy a computarlo solamente como carga de familia durante 8 meses. Porque los 4 siguientes, en donde el hijo ya tiene la mayoría de edad, ya dejó de ser una carga de familia. ¿Está claro? Es muy buena la pregunta que me están haciendo, y yo sé que muchos se han confundido en esto porque me lo han preguntado varias veces, así que está bueno aclararlo ahora. ¿Sí? Va otro ejemplo, a ver si me han entendido. Tiene un hijo que tiene 16 años y que resulta que se va a vivir a Nueva Zelanda el 27 de marzo del 2021. No es carga de familia. No es residente. Perfecto, no es residente. Entonces, ¿voy a deducir algo? No. 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 Pero si tiene 17 años. Pero no es Pero residente, no está no en es el carga. país 6 Pero meses. no es residente. Exacto, chicos, pero muy bien. No cumple el criterio de residencia, por lo tanto, no puedo computarme nada. ¿Está? La residencia entonces no se proporciona. Si cumple 6 meses ya se hace el año entero. Exacto, para cuando viaja. Bien. ¿Está? Para cuando, en los casos de viajes. En los casos de viaje, ustedes anótenlo si quieren para recordarlo, repasarlo después. Yo siempre tengo que fijarme que cumpla con el criterio de la residencia. Si es residente, ¿sí? Es decir, si estuvo en el país más de 6 meses, por más que haya viajado después, y obviamente si es un hijo menor de edad, ¿sí? Lo mismo se puede deducir porque cumple el criterio de la residencia, ¿está? Y se deduce en su totalidad. En cambio, si él no cumple con el criterio de la residencia, no puedo deducir nada. Diferente es el caso en el que los hijos nacen o cumplen la mayoría de edad, a donde la deducción sí se puede proporcionar. Disculpe, ¿Está? profe. Sí, Héctor. Yo tengo la duda con el mes de baja. Entonces es como que siempre es a favor, porque en el mes de alta, si era el 31 de agosto, lo teníamos en cuenta el mes. Y en el mes de bajas, si era el 1 de agosto, también se lo tiene en cuenta como si estuviese todo el mes a cargo. ¿Así Muy es? buena observación, Héctor, muy buena. Acá hay alguno que se acuerda de contabilidad y cómo amortizamos los bienes de uso. A ver, capaz que a algunos le toca de hecho contabilidad conmigo. Nosotros en Mes de alta, contabilidad, sí. Mes de baja, no. eso, Rocío, nosotros en contabilidad habíamos aprendido que el mes de alta sí se computaba y el mes de baja no se computaba. En el caso, por ejemplo, de la venta de un bien de uso, o que se pierde, o que se siniestra, o que lo roban, o lo que sea. ¿Está? En este caso, a nivel impositivo, como muy bien dice Héctor, fíjense que lo estamos favoreciendo siempre al contribuyente, porque tanto el mes de alta como el mes de baja sí se computan. ¿Está? Es diferente a la contabilidad. Impositivamente se toma tanto el mes de alta como el mes de baja. ¿Qué es mes de alta? Por ejemplo, cuando nace el hijo. Nace el 5 de mayo, mayo lo tomamos completo. Nace el 31 de julio, julio lo tomo completo. Nace el 7 de agosto, agosto lo tomo completo. Mes de baja. ¿Qué es mes de baja? Cuando cumple 18 años y sabemos que deja de ser una carga de familia. Cumple 18 años el 1 de septiembre. Septiembre lo voy a tomar entero. ¿Está? Como carga de familia. Recién desde octubre no lo voy a tomar, ¿está? Porque el mes de baja sí se considera carga de familia. Cumple 18 años el 25 de septiembre. Septiembre sí lo voy a considerar como que fue una carga de familia. Recién desde octubre va a dejar de ser una... perdón, agosto sí después. No, septiembre, octubre sí después de septiembre. Ya va a dejar de ser carga de familia. ¿Se entiende? O sea, siempre estamos favoreciendo, en este caso con las deducciones personales, a el sujeto. ¿Está claro? Profe, perdón, hay algunos ejercicios donde decía que tenía, no sé, su madre a cargo. Era solo para confundir, ¿verdad? Porque no es Así carga es, de familia. Así es, Eugenia. Hace unos años, Por ejemplo, cuando yo hacía impuesto, era alumna, se podía deducir a los padres, a los suegros, sí, era otra la legislación. Entonces eso está puesto para confundir. Hasta ahora no se puede. Perfecto, gracias. Por nada. profe, Sí. por ejemplo, un hijo menor de 18 años
por ejemplo, de 17, que cobre más que el mínimo, ¿no lo consideraría o no? Por más que tengan 17, pero si cobrara menos del mínimo, sí lo tendría que considerar, que no. Así es, Juan. Así es, Juan. Vos acordate que todas las cargas de familia tienen que cumplir esas condiciones. Ser residente y no obtener ingresos que superen en forma anual el valor del mínimo no imponible. Todas las cargas de familia, el cónyuge y los hijos. ¿Está? Perfecto. Sí, sí. Muy bien. Profe, ¿Alguna una otra consulta. Sí. Para el inciso A, para el mínimo no imponible, eran dos requisitos, ¿verdad? O sea, que sea residente más de 6 meses, y el segundo también es que no supere el mínimo, ¿o cuál era el otro? No, el requisito era ser residente del país. ¿El único? Sí, Ah, bien, digo, gracias. por nada. Bueno, Disculpe, ¿alguna profe. otra duda? Bajas serían, con el tema del cónyuge sería el divorcio, ¿no es cierto? Por ejemplo, bien, Bien, cuando el hijo cumple los 18 bien. y fallecimiento. Exacto. Esas son todas. Esos son. Muy bien. Profe, Profe, otra consulta. Ya que estamos ahí, hablaban también de los convivientes. En el caso de los convivientes, ¿tienen que estar registrados en el registro civil o no? A ver, a los fines del parcial, si nosotros te decimos que hay un conviviente, deducilo. No te preocupes. ¿Sí? Ah, bien. Pero para tomarlo como carga de familia, sí te piden que esté registrado, porque cuando vos la cargas, se hace a través de un aplicativo de la FIP y te pide incluso el número de acta, ¿sí? en la que de matrimonio o cálculo de la unión convivencial o con la que se haya demostrado, ¿sí? Que es tu conviviente. Bien, gracias. Por nada. Profe, y en caso de que se produzca un divorcio en el año, en el periodo fiscal que estamos liquidando, ¿se prorratea o algo la deducción ahí? ¿O no, directamente no hay deducción? Así es, Agustina. En ese caso, fíjate, supongamos, te divorcias en octubre, ¿está? Y vos estabas manteniéndolo a tu cónyuge, pero te divorcias en octubre. Entonces, ese cónyuge fue tu carga de familia durante 10 meses. Recuerda que octubre va a ser mes de baja, pero sí se toma. Entonces, vas a proporcionar la deducción por cónyuge a los 10 meses. ¿Está? Gracias. Sí, gracias. O, por ejemplo, puede pasar al revés. Eras soltero y te casás y lo empezás a mantener a tu cónyuge porque no tiene ingresos. Te casaste en mayo. Entonces, desde mayo hasta diciembre es tu carga de familia, proporcionala a la deducción correspondiente a esos meses. Gracias, ¿bien? profe. Bueno, ¿alguna otra duda? profe, yo la última, en el caso de que cumpla 18 años o se divorcie en marzo, por ejemplo, donde no tiene los 6 meses, lo deduzco en proporcionalidad, ¿verdad? En proporcionalidad. Bien, Exacto. genial. Bien. Bueno, ¿algo más? De esto, del tema cargas de familia. ¿No? Sí, profe. A ver, Gastón. Entonces el único que no se lo proporciona sería el caso de la residencia, en el primer caso, ¿verdad? Cuando el hijo viaja. Buena conclusión, Gastón. Cuando el hijo viaja. Profe, ya que Profe, gracias. viaja, Sí. suponiendo que viaja en el 2020, hemos dicho en agosto, ¿no? Y vuelve, o sea, ya se le quita totalmente el año. Para el año siguiente, 2021, vuelve en marzo. Cuando tenga que liquidar para el 2021, ¿se liquida todo el año o se liquidan solamente 10 meses? Carlos, vos recordar que el impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Y en las personas físicas se toma el periodo fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Sí. ¿Está? Entonces, en ese ejemplo que vos me estás dando, durante el 2021, él no estuvo en Argentina hasta marzo, porque él volvió en marzo, me decís, ¿no? Entonces, Claro, enero, sí. febrero y marzo no estuvo en Argentina. Pero todos los otros meses sí, los 9 meses restantes sí. Entonces, ¿es residente argentino?
Sí, porque ya cumplieron más de 6 meses. ¿Lo puedo deducir como Sí, hijo en su totalidad? sí, pero en ese caso sería de marzo a diciembre o de todo el año. Todo el año. Recordá que con el tema viajes El año completo. y el tema, estamos hablando siempre de un hijo que sea menor de edad, ¿no? Por supuesto. Yo Sí, eso sí, lo doy por por supuesto. hecho. Un hijo que sea menor Sí, de sí, edad, sí. que cumpla con la condición de no tener ingresos. ¿Bien? Completo. ¿Bien? Porque en ese ejemplo que vos me das, estuvo 9 meses en Argentina, supera los 6 meses, que es el requisito para considerarse residente, lo deduzco en su totalidad. Y vos acordate que esto tiene que ver Bien. con algo que yo les dije. O sea, si tu hijo viaja, por más que esté viviendo en Australia, en China, en Jujuy, en Nueva Zelanda, donde sea, si es menor de edad, vos lo mismo lo seguís manteniendo, esté o no esté en la Argentina. ¿Se entiende? Y por ese motivo es que esa deducción, cuando el hijo viaja, no se proporciona, sino que se considera en su totalidad. Obviamente, siempre y cuando cumplas el criterio de que haya estado más de 6 meses en Argentina, si no ya dejó de ser un residente argentino. Sí, profe, gracias. Por nada. Bueno, me encanta que me pregunten, se me hace que ya quedó bien clarito el tema, cargas de familia. Vamos a avanzar con el tema de deducción especial, que este también es otro tema que está bueno que lo repasemos un poco, ¿sí? Porque también surgen un par de dudas. ¿Te acordás que la deducción especial, dentro de las deducciones personales, es la que aparece en el punto número C, en el inciso C? Y ahí tenías dos opciones, ¿sí? Tomar la deducción especial del apartado 1, que son los 335.356 aproximadamente, y esta era la que se podían computar los trabajadores autónomos o profesionales independientes, ¿sí? Que perciban rentas de la tercera o de la cuarta. Bien, de la cuarta, por supuesto, siempre y cuando sea en ejercicio de una profesión liberal. Sin embargo, los empleados en relación de dependencia tenían un beneficio mayor, tenían esta deducción de 804.856. Ahora, ¿qué pasaba, como en este caso, mira, voy a volver, cuando el sujeto tiene rentas de todas las categorías? Es decir, tiene tanto de la tercera como de la cuarta. Ahí se te podía plantear una duda, bueno, ¿cuál de las dos deducciones tomo? ¿La de la tercera o la de la cuarta o sumo las dos? ¿Qué pasa en ese caso? Y lo voy a aclarar por las dudas. Cuando el sujeto, ¿sí?, tenga tanto rentas de la tercera como de la cuarta, como es este caso, porque fíjate que tiene una empresa unipersonal y además trabaja en relación de dependencia, tenés que tomar la deducción especial mayor, la que más beneficio te da, ¿sí? No se pueden computar ambas. ¿Y cuál es la que más beneficio te da? La deducción especial para los empleados en relación de dependencia, que son los 804.856. ¿Está claro? Sí. ¿Bien, chicos? Bien, perfecto. Ahora, bueno, no, ya lo vamos a repasar más adelante mejor. Voy a terminar el caso y después vamos a volver sobre una cuestión más ahí de la deducción especial. Sumo total de deducciones personales, entonces sumo y me da 1.161.702,49. Aquí paro y hago otra aclaración. ¿Qué habíamos dicho cuando estudiamos las deducciones personales? Que estas nunca pueden generar quebranto. ¿Qué significa eso de generar quebranto? Que nunca la suma de las deducciones personales pueden superar al total de las ganancias netas. Fíjate, en este caso las ganancias netas eran 2.236.000, y en este caso las deducciones personales son 1.160.000, o sea, no tenemos problema. Pero ¿qué hubiera pasado si computando las deducciones personales aquí te da, por ejemplo, 3 millones? ¿Hasta cuánto podrías computar de deducción personal? El importe de la Para que ganancia. no te dé quebranto. Muy ¿Hasta el bien. mismo monto de la ganancia? Muy bien, hasta este valor, hasta el mismo monto de la ganancia. Fíjense, en el trabajo práctico 8, si no me equivoco, tienen esa situación para que la repasen bien. Las deducciones personales nunca pueden hacer que el resultado que siga después me dé un valor negativo. Eso se llama quebranto. ¿Está? Entonces se computan solo hasta el valor de la ganancia neta para que a lo sumo, fíjense, mi ganancia sujeta a impuestos sea cero. ¿Está? Bueno,
Como este no es el caso, fíjense que la ganancia sujeta a impuesto, que surge de restar la ganancia neta con las deducciones personales, nos da 1.074.297,51. ¿Bien? Y ahora viene la parte entretenida, o por ahí más bien de aplicación de matemáticas, ¿sí? En donde tenemos que calcular el impuesto, ¿sí? Obviamente que ustedes pueden tener a mano la tabla para poder liquidar el impuesto, ¿sí? La pueden tener a mano, que está establecida en el artículo 94 de la ley. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Lo vamos a hacer despacito, por si a alguno no le ha quedado claro. Yo sé que ya han hecho los ejercicios, pero por las dudas lo explico. Fíjense, vos lo que tenés que hacer es ubicar la ganancia neta sujeta a impuesto en la escala. Entonces, 1.074.297, voy y me ubico en la escala. Esta es la escala del artículo 94. Fíjense cómo se lee esta escala. Ganancia neta imponible acumulada, fíjense, es acumulada porque es la que ya se acumuló durante todo el año, y me da una serie de tramos. En este caso, fíjense que nuestra ganancia, lamentablemente, bueno, este hombrecito tenía ganancias de todas las categorías, está ubicada en el último tramo, 1.074.000. Fíjense que está en el último tramo que me abarca las ganancias de 1.032.000 en adelante. Entonces, ¿cómo se va a calcular el impuesto? Fíjate que esta tabla me dice que los sujetos que obtengan ganancias en este tramo deberán pagar 230.000 pesos, 381,54, si este es un monto fijo, que van a pagar sí o sí, más el 35%, eso significa este 0,35, sobre el excedente que se calcule entre la ganancia neta sujeta a impuesto que acabamos de calcular en nuestro esquema de liquidación y este importe, el 1.032.522,30. ¿Se entiende? Mira ahora cómo lo aplicamos. Volvemos y se va a calcular así. Entonces, voy a tener que pagar sí o sí un fijo de 230.381,54 más el 35% sobre el excedente de la diferencia entre el millón, esta ganancia que nosotros habíamos determinado acá, el 1.074.297,51 menos el valor que te daba ahí la tablita, ¿sí? ¿Te acordás? Este valor, 1.032.522,30. La diferencia entre estos dos te va a dar un número que multiplicado por el 35% nos da que tenemos que pagar de impuesto a las ganancias 14.621,32 por ese excedente que tiene el sujeto. Entonces, el siguiente paso es simplemente sumar el monto fijo más este excedente que acabamos de calcular y nos da que tenemos que pagar de impuesto a las ganancias una suma de 245.002 pesos con 86. ¿Está claro, chicos? ¿Se entendió? Sí. ¿Cómo se aplica Casi la tabla? 23%. ¿Cómo? Casi 23% de impuesto a la ganancia. Así es, Carlos. Así es. Y eso que esta tabla se ha ajustado este año, ¿sí? Y los tramos, en realidad, se han ajustado bastante. Y en teoría, han beneficiado a muchos sujetos, en teoría. Porque antes era más incluso lo que pagaban. Entonces, lo que más me interesa es saber si se entendió cómo aplicar la tabla o la vuelvo a explicar. No tengo ningún problema. Si alguien... ¿La podríamos ver a la tabla, profe? Sí, vamos a la tabla. Bien, sí, no, lo único que me confundía era la palabra más de, pero es lo mismo que decir hasta ese monto, ¿no es cierto? Así es, hasta ese monto. A ver, O sea, por ejemplo, vamos a practicar. Por ejemplo, me da una ganancia neta de 200.000 pesos. ¿En qué tramo lo ubico? Cuentan de arriba hasta abajo. Tengo que aplicar el de 193.000. Muy bien. El quinto. Sí, acá. ¿Bien? ¿Has dicho bien ahí? Ah, ¿Bien? bien.
Una ganancia de 200.000, por ejemplo, lo ubican acá en el cuarto tramo, fíjate, 1, 2, 3 en el cuarto tramo, ¿sí? La voy a aplicar acá. A ver, Héctor, ¿te animás a decirme oralmente cómo harías el cálculo? No, broma, sí. Bueno, 200.000, Ajá. tengo que poner el monto fijo, los 258.000. No, perdón, el monto fijo son los 16.000. Después Casi resto lo mata, 200.000. no, hombre, va a pagar más impuestos que ganancia. No me lo voy a liquidar a mí mismo. Perdón. A los 200.000 le resto los 193.000 y a ese resultado lo multiplico por el 15% y le sumo los 16.000. ¿Está bien? ¿Tengo un punto más en el parcial o no? No sé, esas cosas arreglanlas con el profesor Romano. Está todo con el No. profesor. Gracias, profe. Bueno, ¿queda claro, chicos? ¿Alguien más que tenga alguna duda con esto? Miren que esta parte es importantísima, porque si me hacen bien todo y después me liquidan mal el impuesto, los cuelgo directamente. ¿Está, no? Profe, ¿de dónde son esos de retenciones que dice ahí? ¿Está en el texto? Bien, volvamos. Perfecto, una vez que está determinado el impuesto, fíjense que tengo que restar la retención, ¿sí? Y está acá. Mira, a ver, volvamos. En el punto 1, fíjate acá este datito, que lo habíamos marcado en la clase pasada, se informa que el impuesto a las ganancias retenido por el empleador durante el 2021 ascendió a 40.500. ¿Está? Estas son las retenciones. Y yo les había contado que los empleados en relación de dependencia, el empleador está obligado a actuar como agente de retención. Entonces, todos los meses, cuando le va pagando el sueldo al empleado, se va quedando, le retiene una parte en concepto de impuesto a las ganancias. ¿Para qué? Para que cuando llegue fin de año, en realidad, en la oportunidad de hacer la liquidación del impuesto a las ganancias del sujeto, no tengan que pagar todo de una, imagínate lo que sería. Entonces, como ya le fue reteniendo mes a mes su empleador, se supone que el monto a ingresar, que ahora lo vemos, ya te va a ser un poquito menor. Fíjate que como ya le habían retenido 40.500 pesos durante el año, él solamente le queda por ingresar 204.502 pesos con 86. ¿Está? Profe, ¿y el ítem ese de retención es solo para los que trabajan en relación de dependencia? Muy buena pregunta, Cecilia. Exacto. A los sujetos que trabajan en relación de dependencia, sus empleadores les retienen de su recibo de sueldo impuesto a las ganancias. Pero ¿qué pasa con este sujeto que además de ser trabajador en relación de dependencia tenía un montón de otras ganancias? Tenía una empresa unipersonal, ¿sí? Tenía, creo que, a ver, ya ni me acuerdo el caso. Le había dado un préstamo al hermano, ¿sí? Porque cobraba intereses. Y bueno, no tenía ninguna otra cosa más. Justamente, y tenía una renta presunta por el alquiler del inmueble. Fíjate que por todas estas ganancias, en ningún momento le retuvieron, nadie le retuvo impuesto a las ganancias. Entonces, obviamente que la gran diferencia que él tiene a ingresar ahora viene justamente de esas rentas, de esas ganancias. ¿Está? Ok, gracias, profe. Por nada. Bien, vamos ahora a lo último, ¿sí? Y esto también va al parcial, entonces anoten grande, repasar, qué es lo que se liquida vía impuesto cedular. A ver, repasemos. ¿Cuáles eran las tres ganancias que se liquidaban por impuesto cedular? Los dividendos, la venta de acciones y la venta del inmueble. Muy bien, Rocío. Perfecto. Muy bien. Y ahora, ¿se acuerdan las alícuotas? Si no, no importa, las pueden tener a mano, pero para que las repasemos, ya que estamos, en el caso de la venta de dividendos, la alícuota de ganancias es del 13%, en el caso de la enajenación de acciones es del 15%, al igual que en la enajenación de inmuebles, que es del 15%. ¿Está? En este caso, fíjense que teníamos la venta de un inmueble. Bien, entonces, ¿qué me decía el enunciado? El precio de venta del inmueble al momento en el que se lo vende es de 7.900.000. Decía ahí, figura en la escritura.
el precio de compra actualizado, que es un dato que tenés que tener para poder calcular la utilidad. Incluso el profesor me acuerdo que le había contado que antes la ley no te permitía actualizar el precio de compra. Entonces imagínate lo abultadas que eran las ganancias. Si vos habías comprado el inmueble a 100.000 pesos y yo lo vendía a 7 millones, imagínate lo que tenías que pagar en concepto de ganancia. Bueno, hoy la ley permite actualizar ese valor, entonces lo vamos a restar para ver que la utilidad, fíjense, es de 2.400.000. Por la alícuota, muy fácil, del 15%, entonces, este sujeto va a pagar de impuesto a las ganancias por la venta de ese inmueble 360.000 pesos. ¿Está? ¿Y por qué es vía cedular? Porque la liquidación es diferente. Y si alguna vez utilizan algún aplicativo para hacer liquidaciones de ganancias, van a ver que se hace también de forma diferente, no con el esquema de liquidación general. Disculpe, profe. Sí. Este impuesto cedular, el momento del pago, ¿se paga en un momento diferente que lo que hemos calculado global? Muy buena pregunta. Esto se paga al momento de la venta. ¿Sí? Ah, bien, entonces acá a lo que voy es que si yo tengo un quebranto mayor, que en este caso, suponemos que en este caso lo hubiésemos superado a la ganancia neta. Yo todavía tenía un resto de quebranto, pero acá no lo puedo usar a ese resto de quebranto y ya he pagado el impuesto y tengo que pagar el impuesto cedular aparte. Muy buen razonamiento, Héctor. Así es. Así es. Son ¿Por qué? Porque la ley picaritos, justamente lo sacó y dijo esto va a estar grabado por impuesto cedular, por otra vía, con otra alícuota completamente diferente y de otra manera. ¿Está? Bien, ya entendí. Profe, entonces, Gracias. independientemente del resultado del impuesto a la ganancia, el impuesto cedular se paga sí o sí. Sí o sí. Excelente, Cecilia. Ok. Sí o sí. Es otra cosa. Profe, ¿en qué artículo está lo de impuesto cedular? Te debo el artículo. A ver. 97, 98, 99. Ah, muy bien. Muchas gracias. Es verdad. 99, el de los inmuebles. La transferencia de inmuebles. Profesor, tengo una duda. ¿Por qué se llama cedular? ¿Cuál es el sentido, digamos? No sé, me han matado con la El pregunta. profesor decía de que se llama cedular porque cuando se computa este impuesto se lo toma como una cédula particular, digamos. Esa es la explicación. Sí, calculo de que es algo individual, diferente, pero la verdad no sé. Si te digo algo, te estoy inventando. Si el profesor dijo que es así, entonces es por eso, ¿sí? Gracias, Carlos, yo también ahora aprendí. Profe, Bueno. tengo una consulta con respecto a este impuesto, en realidad por la transferencia de inmuebles. Quería consultar, suponiendo, ya sabemos que tuvo que haber sido antes del 1 de enero del 2018 para pagar el impuesto a la ganancia. Bien, Carlos. Bien, buen punto. Mi mamá Repasemos. tiene su casa, me vende a mí su casa, bueno, esta casa antes del 2018 obviamente, yo no pago el impuesto a la ganancia, pago ITI, ¿bien? Pero, no sé, en el 2021 ahora, yo la vendo a la casa. En ese caso, ¿esta venta estará sujeta a este impuesto o no? Porque ¿Cuándo yo la compraste? yo la adquirí en el 2021. Ajá. La casa la acá adquiriste. antes del 2018, eso quiero preguntar. Bien, pero es que son dos operaciones diferentes. Si vos la compraste, si vos se la compraste a tu mamá, ¿tá? Esa casa, fíjate, ahora, en el 2020 o el año que sea, fíjate, esa casa que vos después la vas a vender fue adquirida por vos, que sos el sujeto, después del 2018, entonces va a estar grabada. Diferente hubiera sido que vos la hayas heredado. ¿Qué pasa si vos le heredabas en el 2020, pero tu mamá la había comprado en el 2014 la casa? Y vos la vendés en el 2021. ¿Qué pasa en ese caso? Estaba grabado. ¿Es una extensión, puede ser? En ese caso, fíjate que no está grabada, está porque en ese caso vos le estás heredando, ¿sí? La casa sigue, o sea, en realidad la casa fue adquirida antes del 2018 y vos le estás heredando y por lo tanto no cambió en ningún momento la fecha de adquisición de esa casa para vos. ¿Está? Sigue estando adquirida antes del 2018. Entonces,
cuando vos la vendás, como muy bien dijo por ahí alguien, fíjate que eso no va a estar grabado con ganancias, paga ITI. ¿Está? Gracias, profe. Repasen Sí, profe, eso, gracias. de nada. Repasen eso porque tienen subido también al material un archivo con respecto al ITI. No sé si lo han visto. Repasen eso. Profe, con respecto a eso de la herencia, por ejemplo, si nos ponen un ejemplo de que recibe como herencia una casa, ¿nosotros a eso lo marcamos como una ganancia no grabada o como una exención? A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Por qué consideras que sería una exención? Es mi pregunta. Porque hay una exención que dice, se refiere, o sea, que dice el artículo 26, inciso S, decía que se refería a beneficios recibidos como herencia, legado y donación. Bien, tienes razón. Pero en realidad Pero nosotros antes de ver exenciones, habíamos dicho que las herencias, como se recibían una sola vez y como somos personas físicas, fíjate que no cumplen con la teoría de la fuente y por lo tanto es ganancia no grabada. ¿Está? Entonces, si ya es ganancia no grabada, déjame que lo chequee, quizás esa exención rige cuando no ese estamos para hablando de empresas personas nomás, profe. Ese físicas. para la teoría del balance. Exacto. Rige para cuando no hablamos de personas físicas, sino que estamos hablando de sociedades, cuando reciben una herencia, ¿sí? Como ellos, obviamente que todo está grabado, porque ahí no tengo que cumplir la teoría de la fuente, para ellos rige la exención. Gracias, chicos. Es así. Disculpe, profe, yo tengo una duda ahí con respecto a las exenciones. Sí. Es el punto 5, el artículo 26N, dice el valor locativo de la casa habitación. A mí hay una palabra que dice enajenación. Esa era que enajenación se refiere solamente al alquiler o enajenación es también cuando la vendo, ¿no? No, también se refiere a la venta. Por eso yo decía, por eso me confundía que si en el ejemplo que daba el compañero, que era una exención, que no tenía que pagar. Pero bueno, realmente esa era una duda que tengo. Pero una duda que depende de la si es o no la casa habitación. ¿Está? En el ejemplo, bueno, yo di por supuesto que era otra casa. Una casa que heredaba o una casa que le compraba a la madre, pero ponele, podría haber sido una inversión. Siempre que sea la casa habitación está exenta. Ah, bien, si vendo la casa habitación, no importa que la haya comprado en el 2018, no tengo que pagar ganancia, está exenta. Pero además, ¿sabés qué pasa? Si vos vendés tu casa habitación, ¿estás cumpliendo con la teoría de la fuente? Es algo habitual que vos hagas. Ah, no. Ya directamente está excluida, es una ganancia no grabada. Sí. ¿Está? Sí, bueno, es que sí, me confunde la El palabra. proceso, los pasos siempre para no confundirse son los siguientes. Primero, pensar si es una ganancia grabada o no grabada, dependiendo si es una persona física, una persona humana o una empresa, ¿sí? Sujeto a empresa. Y después de eso, recién ver el tema exención. Esos son los pasos siempre. Y ahí no se van a confundir. Sí, me ha confundido cuando le he leído la exención, ya me he mareado. Pero bueno, Profe, está bien. yo creo Gracias. que esa estaría grabada por excepción, pero está exenta las que son casa habitación. Exacto, la casa habitación. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Todo ¿Profe? tema de exenciones es bastante teórico y prefiero no meter la pata. Así que anótenla y le preguntan mañana bien al profe. ¿Les parece? Que él ha dado el tema de exenciones y él seguramente les ha dado ahí varios ejemplos. Entonces, anótenla y se la preguntan bien a él mañana. ¿Estamos? Así mejor yo no digo algo que esté mal. Profe, le hago una consulta. Si a nosotros en el parcial nos piden el impuesto a las ganancias, nosotros ponemos acá, por ejemplo, los 204.502 y aparte del impuesto celular, o sea, son dos cosas diferentes, digamos. No Son es que dos los... cosas diferentes, Eugenia. Muy bien. Son dos cosas diferentes. Te vamos a pedir liquido impuesto a la ganancia. Y por otro lado, cuando vos vas haciendo el ejercicio, te tenés que dar cuenta, vos sola, qué es lo que va por impuesto celular y determinarlo también.
Perfecto. Y ¿Está? profe, el ITI no nos van a pedir, porque vi eso que usted dijo, que subió al aula virtual, pero no nos lo van a pedir liquidarlo, ¿verdad? ¿O sí? Liquidarlo, no creo, porque no hicimos ejercicios, pero en realidad es bastante sencillo cómo está puesto ahí, está puesto en forma teórica. Bien, lo leo Entonces, entonces. entenderlo más que nada. Bien, Eso es perfecto. importante. Saber Gracias. cuándo se aplica y cuándo. Sí. Yo tengo una duda con el impuesto celular de uno de los adicionales, Ujú. que decía que, no me acuerdo muy bien el enunciado, pero que venía, les daban un dividendo y la empresa le retenía. Bien. Y o sea, yo lo había pensado así como como al dividendo restarle esa retención y a ese aplicarle la alícuota, pero no estaba así. ¿Sabés qué pasa? Que la retención, fíjate cómo lo tenemos puesto aquí en el esquema general. La retención se computa una vez que está determinado el impuesto. Entonces, vos lo primero que deberías hacer, como está hecho acá, fíjate, es determinar el impuesto cedular, en este caso son 360.000, y si hubieran retenciones, abajo poner menos retención y recién la restás. ¿Entendés? Porque listo. la retención es retención de impuestos. Entonces vos Claro. la tenés que restar al impuesto. Ah, No buenísimo. No había entendido. Muchas gracias. antes, por nada. Bueno, ¿qué más? Profe, yo quería saber, tenía la duda de cuándo los bienes muebles estaban grabados, porque yo tengo notado que dice venta de bien mueble amortizable afectado a una actividad, pero por ejemplo, había veces que se vendía un vehículo y estaba afectado y otras veces, o sea, que estaba grabado y otras veces que no, por ahí no me quedaba claro. Bien, muy buena pregunta. Como vos muy bien lo decís, ese bien mueble tiene que estar afectado a la actividad. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos en donde nosotros hemos dicho que eso estaba grabado? Por ejemplo, vos tenés un estudio contable y para trabajar en tu estudio necesitas un escritorio, computadora. Todos esos van a ser bienes muebles amortizables porque se van desgastando con el transcurso del tiempo. Entonces, su venta sí va a estar grabada. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Vos mismo tenés un auto que lo usás para ir al club y para, no sé, llevar a tu hijo a la escuela y también para ir al trabajo. Pero no lo usás como medio, o sea, no es un bien que está afectado directamente a la actividad, sino que es un bien propio. Lo vendés. En ese caso, ¿eso está grabado? Hasta donde yo entendía, eso no. Exacto, fíjate porque no es un bien mueble amortizable que esté afectado a la actividad profesional. Es un bien propio, entonces vos lo podés vender y fíjate que si lo vendés no cumple con los requisitos de la teoría de la fuente, sos una persona física, no es una ganancia grabada. ¿Se entiende? Vos siempre tenés que pensar, a qué se dedica ese sujeto. ¿Está? O sea, por ejemplo, otro ejemplo, puede tener una empresa unipersonal que se dedica al delivery de bebidas. Hagamos de cuenta que tiene un auto que está afectado a la distribución de las bebidas nada más. ¿Qué pasa si vende ese auto? ¿Va a ser un bien mueble amortizable que genere ganancia? Sí. En ese caso, la venta de ese auto, como lo usaba simplemente para hacer el delivery, fíjate que sí va a ser un bien mueble amortizable, ¿sí? Y que te va a generar, en este caso, una ganancia de la tercera. Entonces, en definitiva, profe, yo también tenía esa duda. En el caso de los muebles, solamente tomamos la deducción cuando está afectado a la actividad comercial, nada más. O a la actividad que realice el sujeto. Puede ser también una actividad profesional. También de la cuarta categoría, entonces. Exactamente. Muy bien. Y en caso de que alquilemos, por ejemplo, en uno de los adicionales decía, alquiló un automóvil suyo particular. Bien. Pero en ese caso, el alquiler es diferente a la enajenación, Micaela. El alquiler está grabado, como excepción a la teoría de la fuente, una ganancia de la segunda categoría. Está expresamente establecido. ¿Te acordás?
En el artículo 2, apartado 3, acá tengo yo también mi machete a mano porque si no me olvido los artículos. ¿Está? Profesora. Sí, muchas gracias. Perdón, no es el artículo, te he dicho cualquier cosa. En el artículo 48, inciso B, está alocación de cosas muebles. Sí. En el caso de los muebles, Aunque sea particular de la empresa. Claro, exacto. Muchas gracias. En el caso que se venda un auto, por ejemplo, de una sociedad de un auto que se encarga de la comercialización de esa sociedad, como decía usted, es de libre de bebida. Sí. Pero ese auto lo adquirió antes del 2018. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? O sea, eso no. es solamente para bienes inmuebles. Exacto, Omar. Solamente para los inmuebles rige eso. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen de eso de antes del 2018 o después del 2018? No es que los inmuebles que se han adquirido antes del 2018 no pagan ganancia y no pagan nada. Antes se pagaba otro impuesto que era el ITI, que es el que estábamos hablando recién, el impuesto a las transferencias de inmuebles. Y que el profesor lo ha explicado en una clase teórica que si pueden verla está muy buena, porque ella explica incluso la evolución de las alícuotas y cómo varía. En realidad sigue siendo lo mismo, solamente que con diferente nombre. No es que antes se pagaba menos porque era otra alícuota y ahora se paga más porque es ganancia. En realidad sigue siendo lo mismo, solamente que han decidido cambiar la forma de liquidación y han decidido que ahora se llame impuesto a las ganancias en vez de impuesto a la transferencia de inmuebles, pero siempre ha estado grabada la venta de inmuebles, con un impuesto que se llamaba A o B, pero siempre ha estado grabado. ¿Está? Pero es solo para los inmuebles. ¿Sí? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra preguntita? O vamos a este tema que me parecía importante que repasemos, tema autónomos, que también es otro tema que da dudas. Profe, Sí, yo tenía una duda sobre este tema. bien. A ver, Gonzalo. Ahí, bueno, como dice las excepciones especiales, los autónomos creo que tienen que pagar, ¿cuánto era? 300, ya le digo, acá decía, tienen que pagar 335.356. Después, bueno, está el de los nuevos profesionales o nuevos emprendedores. Como dijo, o sea, yo por ejemplo, yo me recibo el año que viene y yo tengo esos 3 meses en lo que yo tendría una deducción de 419.000. Si yo me comporto, por ejemplo, como un autónomo, que yo tengo mi propio despacho y hago un trabajo independiente, o sea, yo sería un autónomo en ese caso, pero que deduciría 419.000 hasta que se me cumplan los 3 años. A partir de esos 3 años ya empezaría a deducir los 335. Así es, Gonzalo. Es un beneficio que la ley ha decidido darle a partir de este año, desde hace muy poquito, a los nuevos profesionales. Ha decidido que en vez de que ellos deduzcan los 335.000, aumentarles la deducción a 419.000, ¿sí? Simplemente porque están recién recibidos y son nuevitos. Es un beneficio. Bien, profe. Y esto sería los 3 años, o sea, yo me recibo, por ejemplo, el año que viene, en el 2022, y esto me rige hasta el 2025. De ahí en Así adelante, es. listo. Bien, 3 bien. años seguidos, cuando Sí, es vos que hagas sigue tu el liquidación de ganancia, te computas los 419. Bien, bien, profe, muchas gracias. Por nada. ¿Qué iba a decir, Carlos? ¿Iba a preguntar algo? No, decía si es que seguía esa excepción. Ah, sí, o sea, esta es nuevita y ahora todos los profesionales que tengan una antigüedad menor de recibida a 3 años pueden deducirse estos 419, un beneficio que le han dado a los recién recibidos. ¿Profe? ¿Bien? Sí. Ahora recién que estaban hablando de bien inmueble y de cosa mueble. Hay un TP que yo le había mandado consulta referido a lo que sigue la suerte del principal. Era que había vendido el inmueble y las cosas muebles afectadas. Y yo digo, bueno, como no está grabado el inmueble porque era antes del 2018, considero que las cosas muebles por afectación a la cosa principal no estaban grabados. Ahí usted me dijo que no seguía la suerte del principal. ¿Y cuándo considero eso de la suerte del principal? Pasa que lo de la suerte del principal, en realidad vos tenés que pensar en el ejemplo. Miren, yo les cuento lo que Rocío me decía. Había un trabajo práctico, creo que es el 2 o el 3 de los adicionales, en donde el sujeto decidía vender su oficina, era contador creo si no me equivoco, y también los muebles que tenía en la oficina.
como la oficina había sido adquirida antes no. del 2018. Profe, creo que era un alquiler y era un inmueble afectado a alquiler. Ah, bueno. Creo que Bueno, ese era bien. el caso. Bien, ok. Bueno, ese inmueble lo decide vender, ese inmueble afectado al alquiler, lo decide vender antes del 2018, había sido adquirido antes del 2018, entonces esta no era una ganancia grabada en el impuesto a las ganancias. Y también vendía los bienes muebles, ¿sí? Y eso decimos que sí está grabado, ¿sí? Por el artículo 2, apartado 3, ¿sí? Por la excepción a la teoría de la fuerza. Entonces Rocío me decía, pero si el principal no está grabado, ¿por qué la venta de los bienes muebles sí está grabado? En realidad en ese ejemplo no es que hay un principal y accesorios, porque en realidad lo que yo le decía, vos podés simplemente sacar los bienes muebles que hay dentro de ese inmueble y venderlos por separado, sin vender el inmueble, ¿sí? No es que sí o sí una cosa está anexa a la otra. Diferente es el caso, en donde ustedes también tienen otro ejemplo, de un sujeto que cobra honorarios profesionales y recibe, por ejemplo, dólares, en concepto de cobro de esos honorarios profesionales. ¿Sí? Hace un cobro en especie. Y después, cuando vende esos dólares, gana, tiene una diferencia de cambio, entonces obtiene otra ganancia. Esa ganancia por diferencia de cambio, como proviene de los dólares que él obtuvo de su actividad profesional, y sabemos que la actividad profesional es una ganancia de cuarta, esa ganancia por diferencia de cambio también va a ser una ganancia de la cuarta categoría. En ese caso sí está bien claro que el accesorio sigue al principal. ¿Por qué? Porque si yo no hubiera brindado mis servicios profesionales, no hubiera recibido los dólares. Y mucho menos hubiera obtenido una ganancia por diferencia de cambio si no hubiera obtenido esos dólares. ¿Se entiende? O sea, son dos ejemplos diferentes. Es como que el principal y los accesorios, el accesorio no puede existir sin el principal. En cambio, en el primer ejemplo que yo les daba del inmueble y los bienes muebles, son dos cosas que completamente se pueden disociar, ¿sí? No hay un principal y secundario. Pero por ejemplo, profe, si a mí me pagan si a mí me pagan con una computadora y yo esa computadora la vendo y ese dinero líquido lo pongo en un plazo fijo y después me genera intereses, ¿ya no seguiría la suerte del principal o no? En ese caso no. En ese caso ya no. Fíjate que, porque cuando vos cobras la computadora, si la recibís en concepto de pago por tus honorarios profesionales, va a ser una ganancia de la cuarta. Tienen también un ejemplo de esto, ahí entre los adicionales. ¿Bien? Pero después, si vos decidís vender esa computadora, te hago la siguiente pregunta. ¿Va a ser una ganancia grabada? ¿Cómo, profe? No. Si vos decidís vender esa computadora, ¿va a ser una ganancia grabada? Si es tu Sí. computadora de uso personal. Ah, sí, con uso personal, no. Ajá. Pero con ese dinero después vas al banco y pones un plazo fijo y cobras intereses. Ahí es como Ahí. que ya se ha perdido, ¿entendés? Claro, O ahí sea, ya pasas. ya es otra cosa. Pero, Vos con profe, ese dinero decidís hacer una inversión. Ya es otra cosa. Claro. Ahí sí ya cambiaría, digamos. Sí, entendí. Bien. profe, pero si yo si cancelé un crédito con esa computadora y después la vendo, ¿eso tampoco estaría grabado? A ver, cuando vos cobras la computadora y le estás cobrando en concepto de tus honorarios profesionales, es un cobro en especie. Es un cobro en especie si es una ganancia grabada. ¿Bien? Claro. Ahora, si cuando vos la vendés, no necesariamente tenés que tener una ganancia. Si vos la vendés por un valor mayor del que esa computadora representaba y hay una ganancia, puede que tengas una ganancia, pero si, como te decía, esa computadora es de uso personal, no te va a generar una ganancia grabada. Teoría de la fuente. Ajá. Profe, Viene como que por vos salgas a ejemplo, vender tu auto. en el trabajo práctico 9, si no me equivoco, hay un ejemplo que dice que le pagaban una parte en efectivo y otra parte Ese con es el bolsas de ejemplo. azúcar, si no me equivoco, y él Exacto. la vende por 20 pesos más a lo que la cotizaban. Excelente, Entonces la voy a eso anotar. estaba grabado.
Eso es lo que está grabado muy bien. Fíjate, en ese caso, si cuando él la vende obtiene una ganancia, porque las bolsas de azúcar él las recibe a 20 pesos y después las vende a 25, creo, o ponerle lo que sea, no importa el número. Pero esos 5 sí ya representan una ganancia grabada, ¿sí? Y que también ahí se le imputa a la cuarta categoría. Pero él esas bolsas de azúcar, o sea, tienen que ver todo con la actividad que él está realizando. Por eso yo les digo, ustedes siempre se tienen que fijar si ese bien es un bien mueble amortizable o es un bien personal. Si es un bien mueble amortizable que está afectado a su actividad profesional, ya saben que genera ganancia grabada y lo que está grabado es la ganancia, o sea, la diferencia que ellos sacan como ganancia. En cambio, si es algo de uso personal, entonces no va a ser ganancia grabada. Eso siempre va a estar bien aclarado. Por ahí yo entiendo que es medio confuso, los enunciados están puestos como que nosotros sobreentendemos que está muy claro lo que queremos decir. Pero si, por ejemplo, les pasa que en el parcial no les queda claro, en este mismo ejemplo que estamos hablando, pregúntenle al profesor o me preguntan a mí, no hay problema, lo preguntan, lo aclaramos en ese momento para que no se equivoquen. ¿Está? O sea, la idea de ese trabajo práctico era que esas bolsas de azúcar que él cobraba y después las vendía, le generaban una ganancia, ahí te dabas cuenta clarito porque te decía que las habías recibido por un precio y las vendía a otro precio, y eso era una ganancia grabada. ¿Está? Era la idea. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto, Sí, profe. gracias. Bien. Bueno, vamos a este tema que me parecía importante, el tema de los autónomos. Es otro tema que también no sé si ha quedado muy claro, pero está bueno repasar. ¿Qué pasa con el tema de los autónomos? Primero, ¿quiénes son los trabajadores autónomos? Son aquellos, ¿te acordás? Eran aquellos casos en donde los sujetos ejercían una profesión liberal en forma independiente, o eran socios de una sociedad de hecho, o eran titulares de una empresa unipersonal. En esos 3 casos que nosotros vemos acá en la práctica, los sujetos tienen que aportar como trabajadores autónomos en concepto de su seguridad social, en concepto de su régimen de seguridad social, que es su aporte para jubilación y obra social. Ahora, ¿qué pasaba en el caso de los autónomos? Teníamos 2 opciones, o cuando los consideramos. El pago de los autónomos se tomaba como deducción general, donde el principio era que lo que se podía deducir era todo lo pagado durante el periodo fiscal, ya sea de ese año o de otro año, y a su vez el pago de los autónomos también se tiene que tener en cuenta como una condición para computar la deducción especial de las deducciones personales, de las del artículo 30. ¿Te acordás? Entonces, el tema o la palabrita autónomos aparece tanto en las deducciones generales como en las deducciones personales. Y el criterio para tomarla en una o en la otra es completamente diferente, por eso quería que los repasemos. Por ejemplo, fíjate, en el trabajo práctico 8, el punto 6 dice, los aportes como trabajador autónomo al régimen de la seguridad social ascienden a 1.500 pesos mensuales. Abonó durante el año 2021 los meses de enero a agosto. Los restantes meses del año 2021 se abonaron en octubre del 2022. A su vez, en febrero del 2021, pagó 1.500 pesos correspondiente al mes de diciembre del 2020. Entonces, ahora va la primera pregunta. Para el cómputo de la deducción general, que el principio era que se computa todo lo efectivamente pagado, ¿cuántos meses o cuánto es el importe, o alguien que me explique cómo haría el cálculo, debería considerar para esa deducción general? Lo que pagó durante 2021, no importa de qué periodo era. Entonces, de enero a agosto y los 1.500 de diciembre de 2020. Excelente, Héctor. Perfecto, excelente. Entonces el cálculo, fíjate que serían los 1.500, de enero a agosto hay 8 meses, más el último pago de 1.500, entonces sería 1.500 por 9. Y eso sería el cómputo de la deducción general. ¿Está claro? Sí, pero ¿va lo del mes de diciembre de 2020? Porque fueron pagados mucho en el año siguiente, dice. Y no es lo pagado en el periodo fiscal. Estamos liquidando el periodo 2021. Y fíjate que en febrero del 2021
pagás 1.500 que eran de diciembre del 2020. Pero perdón. Bien, justamente estamos diciendo que el cómputo de la deducción general es todo lo efectivamente pagado. No me importa si sea de este año, del año pasado, de 10 años atrás, no me interesa. Todo lo efectivamente pagado se puede deducir. ¿Está? Entonces 1.500 por 9 sería la deducción general. Bien, ahora, ¿qué pasa para computar la deducción personal especial? ¿Cuál era el requisito para poder tomarme la deducción de los autónomos, que eran los 335.356 pesos de deducción especial que tienen los autónomos? ¿Cuál era el requisito para que me lo pueda deducir a esa deducción especial? Tenía que tener abonado pagado hasta el todos los vencimiento de la los aportes a la caja, no sé. Todo el año, digamos. Muy bien. Y le daban muy bien, tiempo chicos. hasta que la presentación de la declaración jurada, que nos dijeron que era hasta junio más o menos del año siguiente. Y él pagó en octubre, así que no se lo va a poder tomar. Excelente, muy bien. Perfecto, Héctor, me has ahorrado toda la explicación. ¿Está claro, chicos? Lo importante... Sí, profe. Ahí Profe. cuando liquide 2021 le va a pasar lo que nos pasó a nosotros en cuando liquide 2022, nos va a pasar a nosotros cuando hicimos 2021 con 2020, digamos. Que el mes de febrero de 2021 lo pagó en 2022. Muy bien, Rocío. Vos siempre estás un paso más adelante. Muy bien. Excelente. Eso va a ser problema del año que viene. Bien. Excelente. Muy bien, chicos. Profe, Y disculpe. ahora... Sí. Usted había dado ahí un listadito de los autónomos, que eran los profesionales, ¿puede ser? Sí. Eran 3 tipos, no me acuerdo, quería anotarlo. Sí. Los profesionales que ejercen la profesión liberal. Sí, pero Bien. había dicho varios. Los socios de la sociedad de hecho. Y los titulares de las empresas unipersonales. Esos son los 3 ejemplos, los 3 únicos ejemplos que nosotros aprendemos aquí en la práctica. Bien, buenísimo, gracias. ¿Bien? Profe. Bueno, y vamos a... Sí. Perdón. Ahí, en este Diga. caso, si yo estuviese, por ejemplo, yo quisiera analizar el periodo 2020, ahí sí podría imputar la deducción especial, ya que, o sea, hasta antes de junio del 2021 sí se pagó todos los importes del 2020. Podría ser en el caso de que analizamos el año 2020. Exacto. Ah, Y bien. yo, hagamos de cuenta, sí, que todos los anteriores a diciembre 2020 ya fueron pagados. Fíjate, como lo estoy pagando en febrero del 2021 y se supone que la DJ del 2020 va a vencer en junio del 2021, entonces me debería haber computado ya en el 2020 la deducción especial. Bien, gracias, profe. Muy bien, chicos. Perfecto. Vamos entonces ahora al 9, donde también tenemos otro casito parecido. Dice, los importes de los aportes que corresponden ingresar a la caja de profesionales en concepto de aporte jubilatorio por su actividad profesional ascienden a 1.200 mensuales. La totalidad de los meses de enero a diciembre del 2021 los ingresó íntegramente el día 20 de febrero del 2022. ¿Qué pasa en este caso? Pregunta 1. ¿Tengo deducción general a computar? No. ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. No tengo deducción general porque no tengo nada pagado en el 2021. ¿Está? Y recordad que para poder computar es todo lo pagado en el periodo fiscal y como no tengo nada, no tengo deducción general. ¿Está? Vamos ahora al tema de la deducción especial dentro del tema deducciones personales. Deducción especial. ¿Me puedo computar la deducción especial de los 335.000 y pico? Sí. Porque fue ¿Por pagado qué? porque fue pagado antes del 6 del mes 6. Excelente, chicos. Fíjense que la pagué el 20 de febrero del 2022 y como yo tengo tiempo para hacer la liquidación hasta junio y tengo pagado antes de la liquidación del impuesto, entonces sí puedo computar la deducción especial. ¿Está claro? Yo por ahí lo doy por supuesto, pero por las dudas lo aclaro. Nosotros, te pregunto, ¿cuándo hacemos esta liquidación de impuestos? ¿En qué fecha creen ustedes que los contadores hacen esta liquidación?
En junio. Cierre del ciclo. El En 31 de junio diciembre estamos del brindando año y haciendo la siguiente. liquidación. Más o menos. No, somos aplicados, pero no tanto, ni tan fanáticos tampoco. No, ¿saben cuándo le estamos haciendo? Si la declaración jurada vence, los vencimientos varían según el quit de la persona, pero si la declaración jurada vence el 30 de junio del año que sea que estamos liquidando, le estamos haciendo el 29 de la noche. No, me refiero Para que a que paguen. la liquidación, ustedes tengan esto en su cabeza, porque a ver, yo cuando era alumna me costaba entenderlo, decía, pero ¿qué es esto de los pagos que hacemos futuro? No entendía dónde estaba parada el día que estaba haciendo la liquidación. Esta liquidación, si bien se hace a la fecha de corte, 31 de diciembre, porque tomo todas las ganancias hasta esa fecha, todas las deducciones hasta esa fecha, yo temporalmente la estoy haciendo 5 o 6 meses después. ¿Está? Entonces, por eso yo ya sé que ya pagué autónomo en febrero, en marzo, en abril o lo que sea, hasta antes de junio. ¿Se entiende? Que es la fecha en la que la estoy liquidando y por presentar el impuesto en la FIP. ¿Está claro? Sí, profe. Esa fecha de límite para presentarlo, o sea, nos van a dar en el parcial, ¿verdad? Sí, eso lo aclaramos. Siempre lo damos, pero no te preocupes porque es muy claro. O sea, si el impuesto siempre vence en junio para las personas físicas, por ahí se dan prórrogas casi todos los años, pero bueno, casi siempre vence en junio. Nosotros te vamos a decir que se paga en abril, en mayo. O sea, siempre queda claro que se paga antes. O después o después de junio. No te voy a decir en junio para que vos no sepas si se ha pagado o no se ha pagado. ¿Está? Profe, una consulta. Hace rato dijo el tema de la sociedad de hecho y habló de los autónomos. ¿Estos socios sí o sí están obligados a ser autónomos o pueden ser monotributistas también? Están obligados a hacer su aporte como autónomo. Pero ya vamos a ver el monotributo, es tema del segundo parcial, un tema muy lindo. Vamos a ver que hay sujetos que cuando cumplan una serie de condiciones pueden adherirse a lo que se llama un régimen simplificado, que es el monotributo, en donde se les da una serie de beneficios. Obviamente tenés que cumplir requisitos, no superar ganancias de tal importe, bueno, y un par de requisitos más. Entonces es una opción. Si vos elegís ser monotributista porque entras dentro de los requisitos y podés hacerlo, vas a ver que el monotributista cuando paga su cuota todos los meses, hay una partecita, ¿sí?, de ese monotributo en donde él está pagando, aportando para su obra social y para su jubilación. ¿Se entiende? Pero no por eso deja de ser un autónomo que está adherido al régimen del monotributo. Ah, bien. Autónomo es referido, digamos, al régimen previsional más que nada. Exactamente. Bien, gracias. Profe, ya que estamos ahí y que no tiene nada que hacer, son las 9:30, no sé si pregunta o no. A ver, pregunta. ¿Cómo los que socios no tengo llave Masterchef, aunque todavía no he empezado, pero bueno. No, la academia. El doctor Milagro. A ver, se escucha. Sí, ya hemos terminado. Yo ahora estoy para dudas, así que no tengo ningún problema. Esto de la sociedad, los socios de la sociedad de hecho. No me lo acuerdo bien, no lo he estudiado bien todavía. En el ejemplo que estuvimos haciendo del práctico 6, o sea, si el señor hubiese sido un socio en una sociedad de hecho, ahí en la sociedad de hecho se divide la ganancia, ¿no es cierto? De acuerdo al porcentaje o algo así, de cada socio. De participación. Bien. Bien. ¿Y eso iría en la tercera categoría? Excelente. Ganancia grabada de la tercera categoría. Ahí, bien, otra cosa que hago una aclaración. Nosotros ahí siempre damos un resultado contable y un resultado impositivo. ¿Cuál de los dos se toma? Impositivo. El impositivo siempre. Por el porcentaje de participación que tengas como socio. ¿Cuál es la diferencia, profe? Yo sé que es impositivo, pero no sé cuál es la diferencia. Bien. La diferencia es que contablemente nosotros consideramos ganancias y sobre todo deducciones que impositivamente no están admitidas. Un ejemplo muy claro es el tema de las amortizaciones de los bienes de uso. Nosotros
Contablemente, fíjate que amortizamos todo. O sea, y es en realidad un cálculo ficticio. Nosotros consideramos que sí o sí todos los años se amortizan los rodados, los inmuebles, bueno, y todos los bienes de uso que tengamos. Para la ley tributaria, las amortizaciones, ¿qué están haciendo? Están restando ganancia, ¿verdad? Sí. Para la ley tributaria, por ejemplo, las amortizaciones no se consideran algo computable, entonces te dice, señor, si usted ha restado 50.000 pesos por la amortización del inmueble, eso no ha sido una efectiva salida de dinero. Entonces súmela. Entonces se hacen lo que se llaman ajustes impositivos. Eso se ve mucho en la liquidación de ganancias de las empresas. Pasa que nosotros acá solamente aprendemos liquidación de ganancias de las personas humanas. ¿Está? Porque no nos da el tiempo. Pero si aprendiéramos a hacer la liquidación de ganancias de una empresa, ahí verían cómo se ajusta el resultado contable para llegar al resultado impositivo. ¿Está? Lo importante, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, es que lo que se considera para incluir como ganancia grabada es el resultado impositivo y no el resultado contable. Que por lo general, y para desgracia de todo, el resultado impositivo casi siempre es mayor que el resultado contable. Casi siempre. ¿Bien? Bien, profe, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda más que me confundo. Cuando tenemos que definir la categoría de una ganancia, por ejemplo, en el caso de la venta de un inmueble, no sabemos que es de la, o sea, es una excepción del artículo 2, apartado 5. Pero también está grabado en la segunda categoría del artículo 48, inciso K. Entonces eso no entiendo. Bueno, pero en realidad la venta del inmueble, justo ese ejemplo que me estás dando, no te interesa la categoría de ganancia, porque ¿cómo se liquida? ¿Va en el esquema de liquidación? No, claro. Había impuesto cedular. Claro. ¿Está? Sí. En realidad eso se usaba antes, te diría. Ahora como va bien impuesto cedular, la verdad que está grabado. ¿Sí? Genial. Muchas gracias. Pero bueno. Bien. ¿Qué más? Profe, yo tengo una duda. Bueno, veo que usted nos dijo que indiquemos los artículos y eso cuando vayamos leyendo los ítems. Sí. ¿Qué pasa en el caso de que, por ejemplo, se da una teoría, una excepción en la teoría de la fuente, el artículo 2, apartado 5, y ahí estoy liquidando a una persona humana? ¿Indico artículo 2, apartado 1 por persona humana, teoría de la fuente, y el 5 por la excepción? Sí. Así es. Muy bien. Eso era. Gracias. De nada. Bueno, ¿qué más? Profe, perdón, la última consulta. En la categoría 2 de ganancias, en el inciso K, habla de la enajenación de acciones, de participaciones sociales, monedas digitales. Y después, o sea, eso sería una ganancia grabada. Y después me habla de la excepción a la teoría de la fuente, que creo que es artículo 2, apartado 4, si no me equivoco. Y también habla de la enajenación de acciones y valores, y los mismos valores. Entonces, no entiendo bien, eso no me cierra, digamos. Pasa que está grabada, o sea, como vos decís, está expresamente dicha en el artículo 2, apartado 4. Ahí está expresamente dicha la enajenación de acciones, cuota aparte, moneda digital, como vos muy bien decís, como una excepción a la teoría de la fuente. Y después la tenés también en el artículo 48 porque es el que te define la categoría. Es una ganancia grabada que corresponde a la segunda categoría. Sí, O sea, está grabada por excepción. Está 2 veces puesta. ¿Cómo? Claro, es una ganancia grabada por excepción que corresponde a la segunda categoría. A la segunda categoría. Esa es la conclusión. Está puesta 2 veces. Perfecto. Lo mismo que la enajenación de inmuebles. Si me acaban de preguntar, creo que Micaela, es lo mismo. Fíjate, está en el apartado, en el artículo 2, apartado 5, y también está expresamente dicha en el 48K. Profe. Perfecto. Ese va el impuesto cedular, ¿verdad? Y va por impuesto cedular, exacto. Ahí se pasaron con las acciones, porque las acciones son excepción a la teoría de la fuente, segunda categoría, exentos, cedulares, todo con eso. Se tiene que hacer el análisis de todo eso.
Eso, profe, de las acciones, siempre que estén en, ¿cómo se llama? En el libre mercado o algo así, ¿verdad? Ajá, exacto. En Exacto. caso contrario, no, ¿verdad? En caso contrario, sí están Exacto. grabadas. Ujú, exacto, que cumplan con las condiciones que dice ahí. Tema de exenciones, estudienlo, ustedes es muy teórico, ¿sí? Tienen que estudiar bien todas las condiciones y ya les he dicho que las dudas que tengan de eso le preguntan al profesor. Es pura teoría. Profe, yo tengo una duda. Sí. Me cuesta mucho analizar, digamos, el tratamiento de las donaciones, ¿Por qué, Carlos? A ver. porque no sé cómo ubicarlas ni cómo tratarlas, digamos. A En ver, general. donaciones. ¿Qué son las donaciones? Dentro del esquema de liquidación te pregunto, ¿no? Eso ¿Una qué? es un Una deducción. Ah, una es un ingreso, deducción. pero que no cumple con la teoría de la fuente. Ah, ¿vos te referías a una donación recibida o entregada? Yo estaba pensando que vos era el que entregaba una donación. No, recibida. Ah, vos sos el que recibe una donación. Ah, más Claro. fácil todavía. No está ¿Qué grabada pasa esa, ¿verdad, entonces? profe? Igual que los juegos de azar y esas cosas, ¿verdad? Gastón, tu edad está grabada, ¿no? No, no está grabada. Ah, Igual- no está me grabada hizo asustar. igual Yo que lo voy digo a eso de mandar los al juegos de frente a azar y eso. Gastón, ¿te puedo mandar al frente? Por favor. Esta No, parte ya puede ir cortando, corte, profe. corte grabación, profe. Me manda un mail diciendo, profesora, no dice esto en el trabajo práctico. Pasan 5 minutos. No, perdón, sí dice esto en el trabajo práctico. Así 4 mails, ¿no? No voy a decir más. Mira, Carlos, la hagamos más fácil. Antes de ir al tema extensiones, vamos, como te decía, a los orígenes. Sí. Recibís una donación. No creo que las donaciones las reciba todos los días, me imagino. Claro, no estaría grabada, sí. No De cumple con entrada, los requisitos de la fuente. no cumple el requisito de teoría de la fuente, ganancia no grabada. ¿Está? Ni te pongas a analizar las exenciones. Y listo, ahí termina entonces, ¿verdad? Es lo mejor que te puede pasar en la vida, que en el parcial hayan ganancias no grabadas. O lo peor, si es que ustedes creen que está grabada Bien. y la ponen en el esquema, no sé. Profe, eso me decía en el caso de que yo la reciba. Y en el caso de que yo dé una donación, ¿cómo sería el tratamiento ese? A ver, bueno, Deducción. Si yo doy una donación. ¿Cómo? General. Una deducción general. Bien, deducción Sin límite. general. Bien, ¿con o sin límite? Con Es con límite al Al límite del 5% 5%. de la Entonces, ganancia yo neta. primero. ¿Cómo, profe? Entonces, ¿cómo eran los pasos que tenía que hacer en el esquemita? Cálculo pendiente. Muy Ya. bien. Cálculo Y- pendiente, calculo el subtotal de la ganancia neta, y una vez que lo tengo, calculo el límite, que es el 5%, y me fijo que la donación no supere ese límite. Si no lo supera, ¿Y la cómo se deduzco. calcula el monto de la donación? ¿Cómo calculo eso? Te lo damos, es un dato dado. Recibí una donación, perdón, entregó una donación de tanto. Ah, bien. Bien, Es bien, un bien. dato dado. Profesora, Tienen un y en caso también. para la deducción Ah, a bien, generar perfecto. límite, Gracias, profe. ¿es necesario poner cálculo pendiente o simplemente lo ponemos debajo? Ponelo, Omar, ponelo, que queda un cálculo pendiente. Es lo que yo les decía el otro día. Ustedes todo pongan, no den nada por obvio, todo aclaren. Si la ganancia no está grabada, pone ganancia no grabada al contado. Porque si no, a nosotros nos queda la duda. De si no lo hiciste, porque no sabías, porque sí lo sabías y no lo has puesto porque no querías. O sea, necesitamos que pongas todo. Cuanto más aclares, mejor. Porque nos queda Profe, más claro que no sabes al tema. ¿se puede hacer en Excel y mandarlo? Y aclarar así en Excel cómo están las soluciones. Por Sí, sí se ejemplo, que puede. usted pone que es no grabada, pone el importe y lo deja ahí reflejado, digamos. Sí, sí se puede. El profesor ya dijo el otro día que sí pueden hacerlo en Excel, que no hay ningún problema. Perfecto, profe. Gracias. De nada. Profe, la última ya no le molesta más. A ver, Gonzalo. No me molestan, no tengo ningún problema.
Decime. Los artículos, o sea, cuando da el enunciado, no, cuando da el enunciado, yo por ejemplo lo quiero hacer en Excel en la computadora. Los artículos que hacíamos en los ejercicios, yo ponía, por ejemplo, en un punto, me decía punto 6, yo ponía artículo 44, inciso a eso, no lo tengo que mandar. Es como una referencia para mí, sería, ¿cierto? Para después hacerlo bien. Vos decís los artículos. Claro, o sea, no es necesario que le ponga el numerito, el artículo y lo mande con el numerito, digamos. Es como una referencia para mí mismo. Ah, bien, bien. Bien, profe, bien. Gracias. De nada. Mejor si lo ponen, obviamente, pero bueno. Ustedes fíjense si quieren hacerlo lindo el examen o no. A ver, Héctor. Las que quedan así como cálculo pendiente son las que tienen el límite de la ganancia neta, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué serían las deducciones con límite nada más? Donaciones y gasto médico, y la cobertura médico, las prepagas. Y la prepaga. Son esas tres nada más. Esas Bien. tres nada más. Muy bien. Profe, en el caso de que hagamos en el Excel, ¿lo tenemos que pasar a PDF o lo mandamos como Excel? No, pasen siempre a PDF. Ah, buenísimo. Tengan un convertidor de PDF, si es que lo hacen a mano, y si no, obviamente saben cómo se guarda el archivo en PDF, ¿no? En la computadora. Sí. Lo mandan a PDF. Lo mandan en PDF porque además ya voy a hablar con el profesor para ver si es que ustedes directamente suben el examen al campus en vez de enviarlo por mail. Y si lo suben al campus, solamente el campus admite PDFs. Bien. Para que lo tengan en cuenta. Listo, profe, muchas gracias. De nada. Profe, así como dijo del artículo que es más que nada para nosotros, los cálculos de poner el 40%, el 5%, todo eso, ¿hay que expresarlo en el Excel o lo podemos dejar, o sea, como que en la fórmula se ve los cálculos que hicimos, ¿verdad? No sé si hace falta escribirlo en el Excel. Escribilo porque si lo convertís a PDF ya no voy a poder ver cómo está el cálculo. Okay. Entonces, escribilo. O sea, ustedes necesitan saber cómo llegué a ese número. Sí, eso sí o sí. Los cálculos que ustedes hacen para llegar a los resultados, sí o sí, pónganlos. Okay. Profe, yo llegué 5 minutos tarde. ¿Cómo dijo el protocolo para rendir? El profesor me da el examen y ahí empezamos con cámara, micrófono y todo eso. Sí, él mañana ya les va a explicar bien, pero en teoría va a ser así. Los vamos a citar un poco antes, a las 8, empieza el examen, así que los vamos a citar un poco antes. Calculo que será 8 menos 20 por ahí, para tomar asistencia. Tienen que conectarse, obviamente va a ser un Meet. Ya voy a poner también en el campus el enlace para la reunión de ese día. No va a ser el Zoom que habitualmente usamos, va a ser el Meet, va a ser por Meet. Entonces, se conectan con el DNI en mano, nosotros los vamos llamando para tomarle la asistencia y tienen que tener una cámara, sí o sí, que los enfoque y obviamente se trabaja con la cámara encendida. Ustedes hacen el examen y cuando finalizan lo convierten a PDF, ya sea si lo han impreso, lo han hecho a mano o lo han hecho en la computadora, se convierte a PDF y ya les vamos a confirmar si el archivo lo van a subir al campus o lo envían por mail. ¿Va a ser un cuestionario que va a estar en el aula o va a ser un mail que va a enviar? No, se descarga, un archivo que se descarga. Buenísimo, eso estará en el campo, me imagino. Lo descarga ahí y ya está. Del campus, se descarga del campus. Porque algunas veces tengo un problema con la computadora que se me apaga y tenía miedo que se me cierre el cuestionario y todo eso, así que gracias. No, esto será un archivo que se descarga del campus. Bueno. Profe, una consulta. ¿Las comisiones de un trabajador en dependencia son grabadas o no? ¿Las qué, perdón? Las comisiones que recibe un trabajador en dependencia. ¿Cómo las comisiones? Claro, tiene un sueldo fijo y gana comisiones, digamos, en su trabajo, por más venta, mejor productividad. Sí, se considera sueldo bruto igual. Forma parte. Ese sería de cuarta categoría del inciso B, ¿verdad? Relación de dependencia, creo que es el B. A ver, sí, inciso B. Bien, 82, perfecto. inciso B. Por más de que, por ejemplo, haya veces de que no reciba esas comisiones y veces sí, ¿verdad? Igual se las considera.
Igual, Bien, porque gracias, vos profe. fíjate que está derivado de su actividad, en realidad de su trabajo profesional o no profesional, el trabajo que sea, deriva de eso, ¿sí? Entonces es una ganancia grabada. Bien, gracias, profe. De nada. Bueno, ¿qué más? La última, profe. El tema de la asistencia, eso del 75%, eso. ¿Usted sube si están todas o sea, los que van a rendir? Nosotros íbamos a controlar el tema de la Bien. asistencia hasta ahora. eh, no hay ninguna persona que haya quedado libre por este motivo. De todos modos, mañana ya el profesor se los dice, o sea, van a poder rendir todos. Pero bueno, por supuesto que sí consideramos el tema asistencia. Son bastante aplicados ustedes. Bien, profe, gracias. De nada. Salvado entonces. Así es. Bueno, si no hay más consultas, entonces, chicos, mañana tienen clase de consulta con el profesor. Yo voy a ver si yo también me conecto un ratito. Y si no los veo, bueno, nos vemos en el examen y les deseo muchos éxitos. Y ya saben que cualquier consulta, no tengo ningún problema, me pueden enviar mails o también ahí en el campus tienen un espacio para las consultas. Para mí, mucho más rápido que me envíen mails porque es lo que más rápido veo y puedo responder. Pero bueno, como ustedes prefieran. Les va a ir Bueno, muy profe, bien. muchas gracias. De Muchas nada. gracias. Chao, profe, Profe. gracias. Gracias, Nada. profesora. Hasta luego. Adiós. Chao, profe, hasta luego. Gracias, Nos profe. vemos. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.